procesos. Recording in progress. Entonces, como decíamos, tenemos acá 3 procesos, ¿no? El loss método, el transformation método y el base flow método. ¿Está claro? Estos 3. Ahora, vamos a analizar cada uno de ellos, ¿no? En el loss método está elegido el soil moist accounting, o sea, la humedad del suelo acumulada en el sistema. Y en este ejemplo se está tomando el soil moist accounting, como decía, lo que se llama la humedad del suelo antecedente, ¿no? Que está acá. Entonces, en lo que es transformación, ¿no? Tenemos el Clark Unique Yetograph, pero nosotros tenemos otras opciones que podemos trabajar, ¿no? Cuando hagamos nuestra investigación, ¿ya? Luego tenemos en el flujo base, ¿no? Tenemos también, acá está elegido el lineal reservorio, o sea, reservorios lineales, pero también existen 4 métodos adicionales, inclusive el NONE. ¿Qué significa el NONE? Que nosotros de repente no podamos considerar el flujo base. ¿Está claro? Ya. Entonces, están elegidos esos y cada uno de estos 3 métodos elegidos, cada proceso de su cuenca, tenemos sus parámetros. ¿Ya? En este caso, tenemos los parámetros del método de la humedad del suelo antecedente, ¿ya? Que nosotros debemos trabajar en llenar esto y, ¿ya? Luego tenemos en transformación, tenemos 2 cosas. El tiempo de concentración, ¿no? Que se demora en recorrer una precipitación en todo este río hasta llegar a la salida de la subcuenca, ¿no? Y también el coeficiente de almacenamiento, ¿ya? Que en este caso son iguales, ¿ya? Pero de acuerdo a los estudios, ¿no? Aplica de que este coeficiente de almacenamiento, que por cierto está en horas, puede ser hasta en 0,8 el tiempo de concentración, lo que podría ser acá un valor de 16, ¿cierto? Ya. Ahora, luego tenemos el flujo base, ¿no? Tenemos el método elegido y donde tenemos que colocar acá sus parámetros, las que sean necesarias. Ya. Entonces, luego de eso, nosotros ya tenemos los inputs y parámetros para cada uno de estos procesos, ¿no? ¿No? Estos son los parámetros, ¿ya? Los parámetros de cada proceso. Todos estos son parámetros, por eso son valores únicos. Entonces, luego tenemos el Meteorology Model, que en este caso, ¿no? Se ha elegido un yetograma específico, como dice acá, ¿ya? Un yetograma específico para esta subcuenca. Entonces, y ese yetograma específico está definido, ¿no? ¿Ya? Está ahora, antes acá. Meteorology, decía que tenemos que acá ver, acá tenemos elegido ese método, yetograma específico, que podría ser otro método. Si es que, por ejemplo, tenemos polígono de Thyssen, podemos tener peso de estaciones. Otros métodos que sugiere también el HMS, ¿ya?
Entonces, en este caso te ha elegido el método de hietograma específico para la subcuenca, ¿no? Pero adicionalmente acá tenemos esto que dice basing. ¿Qué significa? Que se va a unir con el basing, que en este caso dice Tayton. Entonces acá tenemos las opciones de decir yes y no. Entonces inicialmente sale con no, entonces le decimos yes. ¿Para qué? Para que este basing pueda unirse con el methodology, o el methodology se una al basing. ¿Qué quiere decir esto? A través del methodology se le va a ingresar el input. ¿Qué tipo de input? Estamos diciendo el input que va a ser hietograma específico. ¿Ya? Entonces, aquí se elige justamente para este basing qué estación va a ser. En este caso se llama el gauge 38. ¿Dónde está este gauge 38? Está aquí, en time series. En precipitaciones, ahí está el gauge 38. ¿Cómo se crea este time series? Este time series la creamos aquí, en componente time series, ¿no? Como ustedes ven, ya está creado el gauge 38 y acá podemos seguir creando nosotros otras estaciones, si es que consideráramos que hay que considerar otro tipo de método, ¿no? Y acá tenemos el tipo de serie de tiempo que vamos a ingresar, ¿no? Acá hay todos los tipos de serie de tiempo que podemos ingresar al modelo. En este caso, el modelo solamente está contemplando precipitación y descarga para fines de calibración. No tomaste, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Correcto, correcto. Sí, ingeniero. Ya, por favor, siempre me dan el retorno sí o no, ya por lo menos. Gracias. Ya. Entonces, aquí hemos elegido precipitación porque se requiere la precipitación, ¿ya? Entonces se ha creado esto. Ahora, dentro de precipitación aquí, ¿no? El nombre tiene gauge 38 y está la información en esta tabla. Entonces, acá tenemos la definición del intervalo de tiempo. Como les decía, puede ser en minutos, horas. En este caso dice el intervalo de tiempo 15 minutos. ¿Ya? Y el horizonte de tiempo de esta simulación nos dice que va a ser desde el 1 de enero de 1970, ¿no? Empezando a las 1 de la mañana y terminando el 30 de junio de 1970 a las 23 horas. ¿Ya? Esa es la configuración. Y esa configuración sale en esta tabla. Como ustedes ven acá, está esta configuración a la izquierda del intervalo y el horizonte de tiempo de la variable de entrada que va a tener este subsistema. Y acá a la derecha nosotros ingresamos los valores, ¿no? De precipitación. ¿Está claro? ¿Ya? Y podemos acá graficarlo para saber cómo está ingresando esa información. ¿Ya? ¿Está claro ahí?
Entonces, esta time series, ¿cómo se conecta con el modelo meteorológico? A través de esto, ¿no? Acá, el hietograma específico, la subcuenca se conecta con la estación que está definida en time series. Ya, ahora, el tercer componente, el control de especificaciones, tiene que ver con el intervalo y el horizonte de tiempo de simulación. ¿Ya? En este caso dice va a ser un intervalo de 1 hora, pero durante el mismo horizonte de tiempo. Nosotros podemos cambiar esto, 1 hora, inclusive podríamos poner 15 minutos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos los datos, ¿no? Y es más, tenemos también el dato de descargas observadas. Descargas observadas que nos va a permitir, ¿no? La calibración. ¿Ya? Entonces, teniendo todos los datos y teniendo ya el run establecido, nosotros podemos crear la simulación. Como ustedes ven, como ya está todo completo, corrió 100%. Por lo tanto, nosotros podemos saber cuál es el hidrograma. Acá nos ubicamos en la salida. Hacemos clic y se activa acá este gráfico y podemos observar acá, ¿no? El hietograma simulado y el hietograma observado. ¿Está claro? El hietograma simulado viene a ser el azul y el hietograma observado el que está de negro. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? No, ingeniero. Correcto, ya. Entonces, eso es como nosotros podemos simular, ¿no? Entonces, inclusive podemos ingresar acá y vamos a observar también su gráfica de cómo es que la precipitación que está en azul, que ha ingresado, ¿no? Y acá tenemos el, digamos, el histograma de infiltración, de acuerdo al método que hemos utilizado. Entonces se genera ese histograma en rojo. ¿Ya? Entonces, lo cual genera la infiltración. En este gráfico también podemos observar el flujo base, ¿no? Entonces, si observamos acá en este hidrograma, el azul es el, digamos, el simulado, el calculado a través del modelo. Y acá abajo también nos muestra más o menos cuál sería el hidrograma de flujo base, de acuerdo al método utilizado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos observar de esto. ¿Ya? Ahora, vamos a observar otro ejemplo ahora. Ya hemos visto corrida. Vamos a ver. Otro ejemplo. Como vemos acá en el ejemplo, tenemos el Riverbend, que viene a ser el nombre del proyecto. Luego tenemos dentro de ella las carpetas Basic Model, Meteorology Model, control de especificaciones, serie de tiempo y paridata ya está usando acá. ¿Por qué?
Vamos a verlo acá en Basin Model. Vemos el Basin y está acá, ¿no? ¿Qué tiene este Basin, ¿no? Acá está el modelo matemático, ¿cierto? ¿Qué está contemplándose acá? Se contempla dos subcuencas, ¿ya? La subcuenca upper alta y la subcuenca baja local. Tenemos una confluencia acá, ¿no? A la salida de la subcuenca alta, lo que podemos llamarle la cabecera de cuenca, ¿no? Y tenemos acá un reservorio, llamado el detention basin, ¿no? Un reservorio acá. Entonces podemos chequear qué información tiene cada uno de los componentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, este submodelo tiene su base de datos acá, en la cual tiene, nos dice que, en principio nos dice que su aguas abajo o su downstream es J1, que es esto de acá, ¿ya? Luego nos dice que el área de esta subcuenca es 7.5 millas cuadradas, ¿ya? Nosotros trabajamos en kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces cambiamos, ¿no? Sin ningún problema. Luego dice acá las coordenadas, ¿no? Latitud en grados, minutos, segundos, la longitud, grados, minutos, segundos del centroide de esta subcuenca, ¿ya? Luego nos dice el método de infiltración, y acá nos dice el déficit and constante, es el método elegido. Luego nos dice el método de transformación, el SCS Unit hidrograma. Y en flujo base nos dice none. Como le dije, hay la opción de none. Ya, entonces ahora revisamos los parámetros que tienen cada uno de estos procesos de este subsistema. Los parámetros que tiene el método elegido, ¿no? Tiene un déficit inicial de 0, un máximo déficit considerado 0,5 pulgadas en este caso, puede ser en milímetros. La constante en pulgadas por hora de 0.02 y el porcentaje de impermeabilidad, ¿no? En este caso dice 15%. Luego tenemos en la transformación, nos dice que es el método del Servicio de Conservación de Suelos, que trata, en este caso, del lag time, ¿no? Elegido. Entonces nos dice que este lag time está en minutos y es 252, ¿ya? Este lag time viene a ser, ¿no? Un cálculo relacionado con el tiempo de concentración, donde la bibliografía recomienda que este lag time puede ser de 0,7 a 0,75 del tiempo de concentración en esa subcuenca. ¿Está claro? Ya. Como ustedes ven, no aparece flujo base. ¿Por qué? Porque dijimos none, ¿cierto? Ahora, si pasamos a la subcuenca baja, ¿qué tenemos de área? Tenemos 5 millas, o sea, otra cantidad. Sus coordenadas de su centroide, sus parámetros de infiltración, primero, sus parámetros de transformación, que es otro lag time, y tampoco hay flujo base, porque no le hemos considerado flujo base. ¿Ya? Ahora, asimismo tenemos acá un río, ¿no? ¿Qué quiere decir este? Este río hace el tránsito del hidrograma que va a salir acá de J1 y va a pasar hasta el reservorio.
para juntarse con el otro hidrograma que va a producir la subcuenca baja. Entonces, acá tenemos el método routing, ¿no? En este caso está elegido el método de Muskingum y nos dice que su aguas abajo de este río, de este elemento, es detention basin, o sea, el reservorio. ¿Ya? Y acá en vez de Muskingum, nosotros podríamos haber elegido cualquiera de estos otros métodos también. ¿Ya? Pero cada uno de ellos necesita un trabajo de su parametrización. En este caso del Muskingum que está elegido, tenemos acá su parametrización. ¿Qué dice? Que el Muskingum K en horas es de 5 y su X es 0.4, ¿no? Entonces, ese 5 tiene que ver también con el tiempo de concentración, ¿no? ¿Qué significa ese tramo? Que sería equivalente en este caso al tiempo de concentración de la subcuenca baja, ¿no? Porque tiene más o menos el mismo recorrido. ¿Ya? Y luego el 0.4 es un valor, el valor de X de Muskingum es un valor que varía entre 0 y 0.5. ¿De qué depende? Depende de la pendiente de la cuenca. Si son pendientes muy bajas, eso puede ser hasta 0 o 0.1. Pendientes medias de 0.2, 0.3, ¿no? Hasta 0.4. Y pendientes altas ya de 0.5. ¿Está claro? Entonces, luego tenemos el elemento reservorio. Entonces, ese elemento reservorio también tiene su base de datos. Y la base de datos del reservorio es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el subsistema reservorio, como hemos visto el día de ayer, ¿no? ¿Qué implica? Implica mayores cosas, ¿cierto? Como ustedes ven acá, ¿no? El subsistema reservorio ya implica, ¿no? Otros elementos, ¿no? Y tiene también, digamos, una función, ¿no? Más compleja que las otras, ¿no? ¿Ya? Inclusive ya tiene estas curvas, ¿no? Que incluirse y también las reglas de operación. Por eso es que este subsistema tiene todo un desarrollo acá. Por ejemplo, vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué tenemos? En principio dice aguas abajo y dice none, no hay nada por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber aguas abajo de esto? Nosotros podemos incluir derivaciones, ¿cierto? ¿Ya? Podemos incluir demandas, ¿no? ¿Está bien? Ahora, en este caso dice none. Y nos dice cuál es el método de salida. Acá hay varios métodos por elegir, ¿no? Nos dice que tenemos el low flow curva y el low flow estructura. Y también nos dice una regla específica. En este caso está elegido el low flow estructura, ¿ya? Entonces, si solamente se considera salida de operación, puede ser el low flow curva. Pero si ya tenemos por incluir otro tipo de salidas, podemos considerar el low flow estructura, ¿ya? En este caso, han elegido low flow estructura. Entonces, luego tenemos acá el método de almacenamiento. Y nos dice que va a ser la elevación volumen. Pero también tenemos para elegir elevación área o elevación volumen área. En este caso han elegido elevación volumen.
Y acá, en este asterisco, nos va a solicitar la función elevación volumen. ¿Cuál es esa elevación volumen? Tiene que ver con esto de acá, ¿no? Elevación volumen. Cotas volumen. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Señor Cortino. Señor Cortino. Señor Chávez. Señorita Atalaya. Ahí se encuentra. Valverde. Blas. Presente, ingeniero. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero, se entiende, ¿no? Correcto. Entonces continuamos. Entonces, acá tenemos esta función, ¿dónde se va a crear? Se tiene que crear, porque si no, no va a poder, no vamos a poner esto. ¿Dónde creamos? Aquí vamos a componente y decimos paridata. Vamos a buscar, acá dice el volumen descarga, no es. Nosotros tenemos que buscar el elevación volumen, que viene de esto. Y si ustedes se dan cuenta, acá está lo que está creado. Nosotros podemos crear otra, sin ningún problema, otra, dependiendo de la cantidad de reservorios que se incluya en el modelo. ¿Ya? Entonces, una vez creado, eso, ¿dónde lo podemos observar? Acá en paridata, en la carpeta paridata, dice elevación volumen. Crea su carpeta. ¿Por qué crea una carpeta? Porque si es que se crean varios elevación volumen, porque tenemos más de un reservorio, allí van a estar todas las funciones de elevación volumen. ¿Ya? En este caso está el detention basic elevación. Y cuando coloco acá, aparece acá tabla. Entonces, en esa tabla está los datos de elevación volumen. Y su gráfico está allí, ¿no? Este gráfico es equivalente a esto que está acá. No, a esta de acá. Elevación volumen. ¿Está claro ahí? Ya. Entonces, seguimos por acá, analizando esto de acá. Luego nos dice que veamos la condición inicial y le decimos en elevación. Podemos dar condición elevación inicial con volumen o entrada igual a salida. En este caso está elegir elevación y por lo tanto hay que colocar una elevación. Acá dice 95, de acuerdo a la curva que nosotros tenemos acá, ¿no? Y donde está 95 está por acá, ¿ven? ¿Ya? Entonces, sí está dentro de la curva. ¿Ya? Luego tenemos para especificar un estado de la altura. Y acá está elegido el Green River, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego tenemos acá las salidas. Está considerada una salida. ¿Y esa salida dónde está? Está definida aquí, dice outlet, una salida con estas especificaciones. ¿Ya? Estas son las especificaciones de la salida, que por cierto puede también variar. Vamos a observar acá, ¿no? En este caso dice
box, ¿no? Puede ser de otro tipo de compuerta o salida. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos la salida. ¿Está claro? Entonces, también nos pide la elevación descarga, ¿no? Y en este caso tenemos la curva, ¿no? Elevación descarga. ¿Está claro? Y por último tenemos el control de especificaciones. Donde tenemos el tiempo de simulación. ¿Ya? Entonces, una vez ya colocadas los parámetros y las variables, nosotros tenemos la corrida, ¿cierto? Esa es de la corrida. En este caso se han hecho hasta tres, ¿no? La primera, acá, segunda y tercera, y así por el estilo. Entonces, una vez hechas esas, aparecen acá esas corridas, que ya lo sabemos definir. Vamos a elegir la primera. Por lo tanto, se activa el simulador, que parece una pequeña bomba, ¿no? Presionamos y está compilando, está corriendo el sistema, como usted ve. Ya, está corriendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, demora más que el otro, ¿no? Porque acá ya tenemos dos sistemas Cuenca y tenemos el reservorio. Recuerden que el reservorio ya toma más tiempo en su simulación. El 17% sigue avanzando, ¿no? Está ejecutando. Está corriendo, está corriendo. Ustedes ven. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Señor Villafane. Una pregunta, Villafane. Una pregunta. Señorita Atalaya. Señorita Atalaya.
Señor Corsino. Señor Corsino, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, por ahora no. Correcto, correcto. Ya, entonces, haya corrido, ¿cierto? Ya, entonces, ¿ahora qué esperamos? Esperamos mostrar los resultados. Vamos a mostrar el resultado de la cuenca alta. Entonces, vamos a verlo gráficamente. Como ustedes ven allí, tenemos se observa allí ya, entonces ahí observamos el dietograma en la parte alta y también la infiltración. Y abajo observamos el hidrograma que produce esa cuenca alta, ¿cierto? ¿Está claro ahí? Respóndame con un sí o un no. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto, ya. Entonces, así mismo podemos observar, está en el horizonte de tiempo, ¿no? Ya. También podemos observar en una forma de tabla, como ustedes ven ahí. ¿Está claro? Podemos observar en una forma de tabla. ¿Está claro? Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos todo el horizonte de tiempo con un intervalo de tiempo de 1 hora, ¿no? Acá tenemos el horizonte de tiempo empieza el 1 de enero de 2021, ¿no? Y va de hora en hora, desde la primera hora, ¿no? Sigue el 2 de enero, 3 de enero, cada hora, ¿no? 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. ¿Y hasta dónde va? ¿Hasta dónde tenía que ir? Hasta seguimos 31 de diciembre, ¿no? Y cada hora, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos en esta tabla definida todas las variables que se produce, ¿no? En esa subcuenca, ¿no? Y luego la precipitación, la infiltración, el exceso, el flujo directo, el flujo base y el flujo total, ¿cierto? Ya. Y eso, a partir de esta tabla es que se produce la gráfica que hemos observado allí. Ya. También podemos tener la información en un resumen, ¿no? Un resumen en la cual nos muestra cuál es el cabal pico, el volumen de precipitación total, la pérdida de volumen perdido, el volumen de exceso, ¿no? El volumen de flujo directo, de flujo base y el volumen de la descarga. ¿Ya? Tenemos por cada uno. Ya. Entonces ahora podemos también de la misma forma observar los resultados de la subcuenca baja. Forma gráfica, como ustedes observan, ¿no? Ya. A ver, denme un minutito, ¿ya?
Entonces, como decíamos ahí, tenemos esto viene a ser los resultados de la subcuenca baja, ¿no? También de igual manera podemos observarlo en tablas, ¿ya? Esta tabla nosotros podemos exportarlo, exportarlo a hoja de cálculo para realizar diferentes procesos, por ejemplo, análisis estadísticos, ¿no? De los resultados, ¿ya? Ya, entonces también podemos observar los resultados en el río, ¿no? Y acá observamos, ¿no?, el tránsito que existe del hidrograma. Entonces, como ustedes ven, sí, 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 sí. También, ya. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿no?, como ustedes observan, el tránsito, ¿ya? Ahora, luego tenemos acá ya, entonces ahora vamos a observar los resultados del reservorio. Como ustedes ven ahí, en el reservorio ya tenemos más, ¿no? Entonces acá tenemos definido, el ideograma, ¿no?, de entrada, ¿no?, y el diagrama de salida, ¿no? Asimismo tenemos ya, a ver, ya. Ya, entonces ahí observamos en la parte alta, ¿no?, los histogramas de almacenamiento y también de elevación, ¿no? Toda vez que existe una relación entre el almacenamiento y la elevación, ¿no? Y en la parte baja tenemos, ¿no?, los flujos, ¿no?, entrada y salida, y asimismo tenemos el estado, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿ya?, de acuerdo al tailwater, ¿no? ¿Ya? De igual forma podemos observar en forma de tablas, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, el horizonte de tiempo, el intervalo de tiempo, en la primera el horizonte, en la segunda el intervalo, luego ahí tenemos la entrada, el caudal de entrada, el almacenamiento, la elevación y el caudal de salida, ¿no?, de acuerdo a la regla, ¿ya?
¿Alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Sí, pregunta? ingeniero. ¿Ninguna? No, ingeniero, está bien. Ya, correcto. A ver, ahora vamos en este mismo ejemplo vamos a practicar un poco lo que vendría a ser a ver un ratito, ¿dónde está esto? Ya, acá. Entonces, a este modelo le estamos incrementando, ¿no?, una bocatoma, aguas abajo del reservorio. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, como vemos ahí, estamos incrementando una bocatoma, ¿no? Y esa bocatoma, ¿qué va a hacer? Va a repartir el agua que está bajando del reservorio. ¿Ya? Entonces, acá le hemos creado una conexión entre el reservorio y una bocatoma. Y de la bocatoma, esta bocatoma está repartiendo el agua hacia la demanda 1 y hacia aguas abajo. Entonces, ¿qué dijimos? Que en la bocatoma debemos tener su regla de operación. Entonces, acá sale, como ustedes ven, seleccionamos la bocatoma y aparece acá y dice none, ¿no? Entonces, y nosotros podemos elegir acá un flujo constante o podemos elegir una función de derivación. Vamos a elegir la función de derivación. Sí, le vamos a decir, y se crea lo que se llama el diver. Y el diver nos dice, necesito la función de derivación. ¿Dónde creamos la función de derivación? ¿Dónde podemos crear? Jaramillo. ¿Dónde creamos esa función de derivación? Jaramillo. Ramírez, David. A ver, pueden intervenir. Ramírez. Ramírez. Ingeniero, sí. ¿Dónde creamos esa función de derivación? Porque acá dice, ni siquiera el non está activado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que crearla. ¿Dónde la debemos crear? En componentes, Party Data Manager, y tenemos que buscar la función de derivación, porque acá hay una serie de funciones, ¿no? Entonces, no necesitamos esto tampoco. Vamos a buscar acá. Acá está, ¿no? Inflow diversion, o sea, entrada y derivación, ¿no? Este tipo de función. Entonces, tenemos que decirle new. Ya, entonces podemos ponerle un nombre propio acá, ¿no? Y le podemos llamarle bocatoma 1.
Acá, toma 1. Ya. Cerramos. ¿Dónde aparece eso? Aparece acá en paridad, en la carpeta paridata y la carpeta inflow diversion. Boca toma 1 que hemos creado y tenemos que darle la tabla. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a darle una derivación del 50%. A ver, ¿hasta cuánto llegaba de este? Algo por acá. Vamos a ver. A ver, vamos a decirle, 0, 2, 4, 10, 20, 40, 60, 100, por decirlo. Ya. Entonces, si es 50%, acaba 0, acaba 1, acaba 2, acaba 5, acaba 10, acaba 20, acaba 30 y acaba 50, ¿cierto? Eso sería 50% de derivación. Pedimos la gráfica y está ahí. Ya. Entonces, grabamos y a ver, ¿qué faltaría acá? Demanda, no. A ver, vamos a ver cómo funciona la boca toma. Entonces, vamos acá y decimos que ejecute. ¿Qué pasa ahí? Algo nos está pasando, ¿no? Ya, la tabla de derivación no está pasando. A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando? Ya. Vamos a ver, vamos a regresar al ejemplo anterior para visualizar la corrida un rato. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a que correrla nuevamente un ratito. Vamos a correr para saber más o menos dónde estamos los límites de los caudales, porque parece que no estamos dándole. Ya, vamos a hacer la corrida por acá. Ya, vamos a hacer un ratito. Ya, como ustedes ven, cuando se desactiva el modelo, se desactiva la corrida. Entonces ahí está corriendo nuevamente. Vamos a observar cómo está el nivel de caudales, ¿no? Está corriendo. Ustedes observarán cuando la data está mal, no permite la ejecución del modelo, ¿ya? Entonces siempre hay que verificar que la data esté coherente
para que la también la corrida salga coherente. coherente. Claro. Claro. Ha Ha llegado llegado la señorita Atalaya. El señor Chávez se encuentra. El El señor señor González no no asiste, ¿no? Entonces Entonces vamos a retirarlo, ¿ya? Por favor, le informan al señor González que no está asistiendo, ¿ya? La señorita Sáenz se encuentra. Sáenz tampoco. tampoco. El señor Salas. Señor Suárez se encuentra. El señor Valverde tampoco asiste, ¿no? Ya, entonces vamos a verificar acá nuestros caudales. Vamos a hacerlo gráficamente. Estamos hablando de 1600. A ver. 1600, 1800, 2000. Vamos a verificar eso. Parece que acá tenemos un pequeño problema. Vamos a cancelar esto. Vamos a ingresar a nuestro nuevo modelo. Vamos a ver acá un segundo. Entonces, Ingeniero, una consulta. Disculpe. Sí. También el programa nos muestra los estadísticos de la calibración, ingeniero, ¿no? Sí, puede mostrarnos. Sí. También puede mostrarnos. Ya. Un ratito, vamos a ver acá. Creo que estamos teniendo algún problema con las unidades. No, ¿dónde está? ¿Dónde están las unidades? Un ratito. ¿Dónde está lo de las unidades? Un ratito, vamos a ver. Que no está saliendo bien. Acá tiene que estar. No está por acá. No sé por dónde se ha desaparecido las unidades. No, no está acá.
Acá. No veo. ¿Qué pasó con las unidades? No, vamos a hacer por acá. Acá está, pues, acá están las unidades, ¿no? Vamos a ver acá. Estamos ingresando acá, ¿no? Porque acá le pone. A ver acá, ¿dónde está? Hay que cambiar. Ya, acá tengo que llegar. A ver, creo que acá está el problema. Ya, a ver, vamos a ver acá. Vamos a hacerle create una simulación. Ya. Está por acá. Ahí está trabajando. Está trabajando la boca ahí. Había no se quedó bien las unidades del modelo, ¿no? Entonces el modelo está en unidades inglesas, la derivación también tiene que estar ahí, ¿no? No puede haber incompatibilidad. Una consulta, ingeniero. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre el río con la línea que conecta del reservorio a la bocatoma? ¿Es por la afluencia de la precipitación? ¿El río No. La conexión, esa conexión es necesaria, ¿ya? Ahora, el río va a ser necesaria cuando necesitamos una conexión larga, ¿no? ¿Ya? Que tiene efecto, ¿no? Por ejemplo, el río tiene efecto. Inclusive ahí también deberíamos colocar, si es que el reservorio y la bocatoma están alejados, ahí debemos colocar un río, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya el efecto, ¿no? Ese dibujo quiere decir que la bocatoma está inmediatamente después de... Claro. Porque yo entiendo que hubiera sido mejor un río. Un río, claro. Sí, así es. Es correcto tu observación, ¿ya? Como digo, cada vez nosotros debemos tratar de que la simulación sea más perfecta, ¿no? Y tenemos los elementos, o sea, el sistema no nos limita, sino nos da,
¿ya? Entonces, es cuestión que nosotros tenemos que aplicar, ¿ya? Eso es lo interesante del sistema, ¿ya? Otra consulta también ahí tengo. Correcto. Tanto el looper como local vienen a ser las estaciones, ¿no? Y sí. ¿Cuál? No, ese looper local, ya. Mira, ahí tenemos dos subcuencas, ¿cierto? Ahora, nosotros con el modelo podemos subdividir en más subcuencas. La idea es, la idea es que podamos tratar de llegar a una mejor simulación, ¿ya? O sea, ¿y por qué? Porque cómo trabaja el dietograma ahí, ¿no? O sea, la precipitación. Toma como una constante en todo el área, ¿cierto? Y si esas áreas son más pequeñas, esa variación se va a poder representar mejor, ¿ya? Claro, sí. Así es, ¿ya? Entonces, en cada gráfico ahí que menciona el local, necesariamente tiene que ir una información. Claro, tiene que haber una entrada. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es una subcuenca. Cada subcuenca es un subsistema. Entonces, cada subsistema tiene que tener sus entradas. Y también produce sus salidas, ¿te das cuenta, no? Sí. Ya, vamos a... Sí, dime. Sí, otra consulta, no sé si se pueda. Sí, no hay problema. En cuanto al ingreso de la información, he visto que ha ingresado precipitación, ciertos caudales por cada 15 minutos. Precipitación. Entonces también se puede ingresar precipitación pues, mensual, diaria, ¿no? Diaria. En este sistema hasta diario, ¿no? Hasta diaria, ¿no? Sí. Ya. Las automáticas Davis producen cada 15 minutos. Claro, el horario cada 15 minutos, las automáticas. Así es. Pero hasta horario pueden, hasta diario pueden entrar acá, ¿ya? O sea, totales diarios, ¿no? Que se miden, ¿no? En las estaciones. Sí. Ya, ingeniero. Correcto, ya. Vamos a ver ahora qué nos muestra la derivación. Ya tenemos el diagrama de derivación, ¿no? Ya. Y tenemos lo que ingresa y lo que se deriva, ¿no? En este caso le hemos hecho una regla de 50%, ¿cierto? Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? Mostrándonos la derivación, ¿ya? Entonces, 50% va hacia demanda más abajo, 50% a la demanda. Vamos a ver qué dice en la demanda. Vamos a seleccionar acá. No me quiere seleccionar. Está aguas abajo. Y acá está aguas abajo, como ustedes ven. El 50% ha pasado abajo. Y si vemos en la demanda que tenemos, no la quiere seleccionar. Ahí está, seleccionó. Y también 50%. ¿Ven? Ya. Entonces, si nosotros cambiamos la función acá podemos cambiar, ¿cierto? Vamos a decirle que pase el, a ver, que derive el 25%, ¿ya? ¿Está claro? Entonces cambiamos acá. 0, ¿cuánto es el 25% de 2? 0.5. De 4, 1. De 10, 2.5. De 20, 5, ¿cierto? De 30, 10. De 60 sería 15, ¿no?
¿sí? De De 100 100 sería sería 25. 25. De De 1000 1000 sería sería 250. 250. Y Y de de 2000 2000 sería sería 500. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la nueva gráfica y tenemos que nuevamente ejecutarla. Entonces, ahora ya va a derivar solamente el 25%. Una pregunta más por ahí. Por favor, preguntan todo lo que... Preguntas. Sí. Ya está, entonces ya corrió. Ahora vamos a visualizar qué ha qué ha pasado. Ya, como Como vemos acá, ya tenemos la la derivación de de 25%, ¿no? Ya. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en la demanda. Ahí tenemos, ¿no? Se ha derivado 25%. ¿Y qué es lo que pasa abajo? Acá tenemos. Entonces acá está pasando el 75%. Ajá. Ya está claro ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Con qué pueden ir cambiando acá la regla? ¿No? A ver, ¿tienen alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta?
Ingeniero, una consulta. Sí, dime. ¿Qué otros programas trabajan de esta manera, ingeniero? Ya, no, ahora vamos a explicar. Ya, vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos y vamos a explicar el WIV, ¿ya? ¿Está claro? Si no tienen preguntas ahorita, ¿hay preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Marita Saguanay. No, ingeniero. Señor Pineda, ¿alguna pregunta? Por el momento, aún no, ingeniero. Hermoso. Ingeniero, Sí, dime. ingeniero, ¿me puede escuchar? Te escucho. Ingeniero, el programa es... Sí. También hace... Claro. También el programa de SWAT tiene el mismo... determina los mismos parámetros. No, pero SWAT solamente genera precipitaciones con sedimentos, ¿ya? No tiene reservorio, no tiene bocatomas. Ya. ¿Ya? Sí. Solamente hace la parte hidrológica, ¿ya? Entonces, ahora, acá el sistema también permite... Entiendo, ingeniero. Así es, ¿ya? Acá el sistema también nos permite simular sedimentos. Usted ven acá dice sedimento. Acá dice no. Entonces, si nosotros le decimos yes, cambia, ¿no? ¿Ya? Y nos solicita parámetros. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos para definir acá también los métodos, ¿ya? Y si es que nosotros colocamos sedimentos, podemos también acá elegir métodos de erosión, de cálculo de erosión en cada subcuenca. Y tenemos para definir acá, por ejemplo, el puzzle. Y requerimos también darle información. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, este sistema nos permite ir también a determinar transporte de sedimentos. ¿Ya? Y cálculo de erosión en cada subcuenca. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Ingeniero, entiendo. Correcto. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a tomarnos hasta las 10 y 5, 10 y 10, ¿ya? Las 10 y 10 vamos a explicarles otro sistema de modelación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Correcto, ingeniero. Entonces tomamos. Correcto, ingeniero, está bien. Ya, 9 y 10 nos estamos reuniendo. No, 10 y 10, correcto.